Seguimos en un día con chubascos en el norte y paren de contar. Las temperaturas todavía parecidas, aunque empiezan poco a poco a ir bajando. 29 grados en Madrid, 35 de máxima en Murcia y la mínima 7 grados en Soria y León. Bueno, y vamos, Daniel, a contarles lo que ahora vamos a intentar desarrollar. Yo lo decía antes a las 7. En general yo no soy optimista, lo que soy es peleón. Y por supuesto hay que pelear hasta el final. Pero el panorama hoy del mundo, después de lo que ha pasado en Venezuela, que pasa por España, es indudablemente peor. Es decir, si este fin de semana teníamos motivos para descreer del futuro de España, viendo al presidente del gobierno y secretario general de su partido recibir a la borregada llamada federal para contarles un acuerdo que ni siquiera se molestó en presentar. Que en teoría, este sábado, que estamos hablando de anteayer, no de hace 15 años, anteayer, reúne a la borregada, venga, ovejo, y entonces los van llevando, los llevan ahí al redil y están ya en el corral, los ovejos, están tranquilos, ¿verdad? Su estilo, oveja, bovino, es que son lo que son, ovejas. Podían ser lobos, pero son ovejas. Y entonces los reúne para contarles el acuerdo con la Esquerra Republicana por el cual se concede la soberanía fiscal a Cataluña y se quita la soberanía fiscal a los españoles. Y dirán ustedes, si hubo debate. No, es que no hubo ni texto. Pero hombre, los había convocado para eso. No, los convocó para recordar que les puede cortar la cabeza a todos y se los puede comer uno a uno y sin perder apetito. Pero entonces, ¿aquello qué fue? Aquello fue un acto de autoafirmación dictatorial, despótico, es decir, que les sobran las cortes, les sobran los medios, les sobran los jueces. A Sánchez le sobra todo menos Sánchez. Y por supuesto le sobra el partido. Y el partido encantado. Entró con 2 protestando y se fue sin protestas. Espero que Lambán haya llegado a Zaragoza. Paje ya se sabe que es, como dice hoy un artículo ese, y entonces Paje coge la puerta y se queda. Pero ¿a qué se queda? O sea, gente que ni siquiera le debe el puesto a Sánchez se queda. Es un nivel de terror que tienen. O sea, el monstruo los tiene tan aterrorizados, ya vienen asustados de casa, algunos cobran por el susto. Pero es que ni siquiera les diera un texto. Podía haberles dado un texto falso, podía haberles argumentado de manera, en fin, anfibia, tirando a tramposa. Bien, pero al menos habría tenido una explicación. No. Considera que él no tiene que darle explicación a nadie, y mucho menos a su partido, y mucho menos a los españoles, que somos basura, cuya función básica, la nuestra, es pagarle lo que él quiera, los lujos que él le apetezcan. Ahora se va a China a aprender costumbres. Lo mismo colocan las niñas en TikTok, o hace a Begoña Emperatriz Yang Guangfei. Hay un monumento en China, en Pekín, muy cerca, en las afueras de Pekín, que se atribuye a la emperatriz Yang Guangfei, que es un monumento a la corrupción. Es uno de los monumentos más bonitos que hay en el mundo a la corrupción. Resulta que la corte china había decidido que necesitaba una armada, porque los piratas se lo estaban comiendo todo, etc. Y entonces decidieron hacer un presupuesto y, por supuesto, crear una armada. ¿Qué pasó? Pues que también el socialismo chino antes de Marx ya existía y lo robaron todo. Y entonces, ¿qué es lo que quedó? Pues quedó el símbolo, que fue hacer un gran barco de piedra, muy bonito, como símbolo de la nueva armada. No había armada.
pero ahí ha quedado el barco, que está en un lago a las afueras de Pekín. Es muy bonito el barco. Y por supuesto los piratas siguieron haciendo lo que les dio la gana durante un siglo. Eso es lo que puede ver en China. Les va a enseñar despotismo y corrupción a los chinos. Pero la idea de convocar a un partido político, que es la base del funcionamiento político español, los partidos, que tienen que ser democráticos. Esto está en la ley, por eso reciben dinero. Y que ni siquiera les cuenta para qué los ha convocado. Esto no tiene precedentes. Antiguamente se decía, en tiempos de Franco, lo dijo Pemán, que era del Consejo Nacional del Movimiento, decía: el Consejo Nacional del Movimiento es un grupo de personas notables, aseadas, con un nivel cultural bueno, que se reúnen una vez al año para escuchar al aconsejado. Llegaba Franco, les hacía un discursito y se iban de vacaciones, porque se hacía siempre en julio. Bueno, pero al menos ya se sabía, no había nada que discutir. Pero aquí estamos hablando nada menos que del futuro de la Hacienda. O sea, este mes todavía muchos españoles estamos trabajando para el Estado. A partir de octubre, noviembre trabajaremos para nosotros. Bueno, pues todo esto que hacemos, todo esto va a ser para pagar la presidencia de Sánchez a los separatistas catalufos. Tal cual, tal cual. ¿Y qué tiene que ver esto con Venezuela? Todo. Venezuela es el modelo político de Sánchez. La corrupción de Sánchez se empieza con Delcy Rodríguez en Barajas. La primera coima de Sánchez son los 200 millones de Delcy en Barajas. Y desde entonces es infinito. Empieza con Zapatero, cuando la embajada española se convierte en el lugar donde se reciben las coimas, los sobornos, se trafica, etc. Ahí Raúl Morodo, el embajador español, íntimo de Pepe Bono, eran los monaguillos de Tierno Galván, pues crean un centro de corrupción monumental. Pepe Bono, hoy de nacionalidad dominicana, ministro de Defensa, vende a Hugo Chávez 4 o 6 fragatas con tecnología militar norteamericana de última generación. Cuando se enteran los americanos, porque en ese momento estaban a punto de entrar en guerra con Uribe, con Colombia, dice, bueno, hasta aquí se acabó. Y se acabó la relación militar con España y tal. Y entonces, no sé si devolvió algo, creo que una parte de las fragatas se siguió vendiendo, porque el nivel de coimas, de comisiones de ida y vuelta, debía ser de tal calibre que ya no se podía deshacer del todo el negocio. Pero ese es el nivel. Estamos hablando del presidente del gobierno, Zapatero, del ministro de Defensa, Bono, y del embajador de España, Morodo. Desde entonces todo ha ido a igual, tirando a peor. Porque ¿qué hizo Mariano? Mariano nunca ha hecho nada, excepto estorbar. Tuvimos en exteriores a Dastis, Plastis. ¿Y qué hizo Dastis? Nada, lo que hizo Ana de Palacio, que es la que vale. Pero tenía que poner Mariano a Dastis, que es lo más parecido a Mariano. O sea, una cosa polvorienta, opaca, que no sirve de nada, pero que no molesta. Pero lo que vivimos ayer, y hoy es noticia en todo el mundo, es cómo España ha ayudado a quitar de en medio el último obstáculo que tenía la dictadura de Maduro, que es al vencedor de las elecciones. No seré yo quien critique a un señor de 75 años que tiene miedo a ser torturado y asesinado. Faltaría más. Pero sí a un país, que por desgracia es el mío, donde una cuadrilla de ladronazos, de canallas y de cobardes, se niegan a reconocer la victoria de un señor al que asilan. ¿Y por qué le dan asilo diplomático? Si ha engañado a los venezolanos y a la opinión pública. No los ha engañado, o sea que ha ganado las elecciones. Claro, lo han demostrado, el 80% de las actas. Entonces, ¿por qué no lo reconocen?
ha salido ese besugo, bueno, ese renacuajo con ínfulas de besugo llamado Álvarez, diciendo que él no es politólogo. Tú lo que eres es un sinvergüenza. Pero vamos a repasarlo, Daniel. Edmundo González Urrutia ya se encuentra en España. El presidente electo de Venezuela pide asilo para protegerse de la persecución chavista. El gobierno español dice que la acogida de Urrutia es una decisión personal y añade que no obedece a una negociación con la dictadura de Maduro, una versión desmentida hace escasas horas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que habla de amplias conversaciones y contactos con el Ejecutivo español. En ese diálogo, además de Delcy y su hermano Jorge, habría tenido un papel fundamental el expresidente Zapatero. Para la Unión Europea, hoy es un día triste para la democracia en Venezuela. María Corina Machado lo explica señalando que su vida, la de Edmundo, corría peligro y añade que esa circunstancia no trastoca los planes para su jura como presidente. Urrutia se suma así a otros exiliados como Leopoldo López o Antonio Ledezma. Antonio Ledezma era alcalde de Caracas, que por cierto es un puesto en el que ustedes recordarán que ahí, cuando el gorila rojo estaba en todo su esplendor, se hizo famosa una frase: exprópiese. Andaba el gorila antropoide por una plaza y entonces estaba al lado el alcalde de Caracas. Y el alcalde le preguntaba el gorila: ¿y esa tienda? Pues esa tienda, comandante, esa tienda es de hilos desde el siglo XIX. Exprópiese. Bueno, el que le acompañaba era Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. Ha habido otros alcaldes de Caracas decentes, como Antonio Ledezma. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Un placer saludarte a ti, a todo el equipo en la estación y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo valoran la situación que se ha producido en estas últimas horas con la salida de Edmundo González? Salida traumática en muchos sentidos. He leído también varias versiones de cómo este hombre estuvo asilado primero en la embajada holandesa, que ahora ya no se puede decir holandesa, es de los Países Bajos y tan bajos, y luego también en la embajada española. Es decir, ¿cómo ha sido el periplo de Edmundo González en estos días mientras estamos viendo una represión verdaderamente terrible a los que han ganado las elecciones? Bueno, ha sido de mucha zozobra, no solo desde que logramos ganar el 28 de julio, sino antes, para poder hacer la campaña y para silenciar la fanfarria que quería hacer sonar Maduro y su mafia, planteando esto como un gran triunfo. Yo diría que es otra derrota que le estamos infringiendo a Maduro. Una derrota igual como cuando hicimos las primarias, la Corina se alzó con una gran victoria. Otra derrota cuando intentó dislocar a la oposición porque creía que María Corina iba a llamar a la abstención y buscamos más bien una opción llamada Corina Llori. Bloqueó a Corina Llori y también lo derrotamos porque conseguimos en el camino la figura de Edmundo González, que se convirtió en candidato unitario. Lo que pasa es que Maduro tenía como plan sacar del camino a Edmundo González y nosotros no queremos tener un mártir para llevarle flores a la tumba, sino un hombre vivo que esté preparado para juramentarse como presidente el próximo 10 de enero. Y esa es la derrota que le estamos aplicando a esta dictadura que tenía amenazado no solamente al mundo, sino a millones de venezolanos que están siendo perseguidos de una manera atroz por este dictador. ¿Cómo plantean ustedes que pueda desarrollarse y dónde, si es que lo tienen decidido, la jura de Edmundo como presidente legítimo de Venezuela? Bueno, donde corresponda en las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo en el país. Lo correcto es que se haga en la sede del Parlamento Nacional, en el Palacio Federal. Pero bien sabemos que en Venezuela todo ha sido objeto de volteretas. Este es un régimen que ha convertido en papel mojada la Constitución Nacional, es un régimen que le ha puesto un cepo a todas las instituciones, desde la Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Justicia, y Maduro, por supuesto, no haya cómo salirse de esta suerte,
porque más allá del ventajismo que puso a su servicio el pasado 28 de julio, lo derrotamos. Y esa es una derrota que no se va a poder quitar de encima. Él dice, bueno, nos libramos de Edmundo González, pero bueno, ¿cómo se va a librar de esos casi 8 millones de votos? ¿Cómo se va a librar de las actas donde está más que demostrado que Edmundo González Urrutia es el presidente electo? ¿Cómo se va a librar del repudio internacional? No hay gobierno democrático del mundo que avale esa monstruosidad, ni siquiera sus aliados en el foro de Sao Paulo lo están acompañando, ni Petro de Colombia, ni Lula de Brasil, porque es tan descarado y de tal magnitud la chapuza que hizo Maduro el 28 de julio, que ninguno de esos mandatarios se atreven a validar semejante acto de proclamación. Pero hay una cuestión, desde el principio, desde que metió la pata, yo tampoco entendía que convocara elecciones si pensaba robarlas. O a lo mejor alguien le dijo que las podía ganar o hacer trampas, no lo sé. Pero desde entonces la táctica típicamente cubana ha sido ganar tiempo y conseguir aliados para, digamos, que se vaya perdiendo de vista la fuerza de la noticia, de la victoria, que fue aplastante, de aquellas gigantescas movilizaciones en las primarias, pero sobre todo en la propia campaña con María Corina y Edmundo encima de esos camiones, que era, bueno, una imagen extraordinaria. Pero ese ganar tiempo, pues al final le ha venido bien. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado, no digo España, porque por desgracia España está en manos de gente que son muy malos españoles, pero en fin, han nacido aquí, el papel de ese triángulo de las Bermudas, Zapatero, Delcy, Sánchez? Bueno, el Zapatero todavía no ha abierto la boca. Él es el único expresidente que pudo ingresar, porque nosotros que intentaron hacerlo, el de México, la de Panamá, el de Costa Rica, no les permitieron el ingreso. De allí que es todo un misterio. Lo cierto es que, como usted lo dice, Maduro ha querido simular que tiene intenciones de buscar una solución pacífica en los diálogos. Son más de 15 diálogos, el último fue el de Barbados. Él simplemente arrastra los pies, gana tiempo, usa esos diálogos como un escenario de divertimento, pero ahora le ha salido el tiro por la culata, porque Maduro estaba buscando la legitimidad de origen, participando en unas elecciones que él supuestamente iba a controlar de extremo a extremo, que incluso pensaban que él iba a colocar al candidato presidencial de la oposición. Por eso inhabilitó a María Corina. Con la inhabilitación de María Corina, el presupuesto que tenía Maduro era que nos íbamos a dividir, que nos íbamos a meter en un conflicto, y resulta que no fue así, sino que nos logramos unir, y en medio de esa unidad logramos una victoria superando todo tipo de adversidades, porque María Corina Machado, de manera brillante, inteligente y corajuda, convirtió en grandes oportunidades toda esta crisis que ha generado Nicolás Maduro. De allí que este triángulo, este grupo que le sirve a Nicolás Maduro, de una u otra manera se está viendo acorralado dentro del país, un repudio que incluye a los militantes del chavismo que reniegan de Maduro, que forman parte de un país que apuesta a un cambio profundo, pero también Maduro, por donde usted mete el ojo, tiene una lanza en ristre. En la Corte Penal Internacional, más allá de los comentarios que han surgido, allí están avanzando el tratamiento y el estudio de los expedientes. Más temprano que tarde, ellos van a tener que rendir cuenta por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Y lo que se desarrolla en Venezuela ya es aceptado por la gente imparcial en el mundo, que no es otra cosa que un terrorismo de Estado, y el responsable de ese terrorismo de Estado tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Porque aproximadamente se van saliendo datos, pero es evidente, Venezuela es un país muy grande, además con zonas bastante aisladas, no se sabe el número ni de muertos ni de desaparecidos. ¿Hay algún número aproximado de encarcelados o de gente que esté identificada y que esté ahora sufriendo por falta de libertad, por enfermedades? Porque hay que recordar que las cárceles de Maduro son de las peores del mundo. Actualmente son ya casi 18.000 venezolanos sometidos al régimen de presentación. Desde el 28 de julio ya suman más de 2.500 ciudadanos presos, incluye menores de edad.
Las ejecuciones extrajudiciales que documentó la expresidenta Michelle Bachelet dan cuenta de más de 7.400 ejecuciones extrajudiciales. Pero si vemos el panorama real de Venezuela, no solo los que estén presos en las cárceles, que como usted acaba de indicar son centros penitenciarios de alta peligrosidad, que controlan los llamados planes, que son los que ejercen el gobierno paralelo en los centros penitenciarios, es que Maduro quiere hacer de Venezuela un nuevo campo de concentración al estilo de Hitler. Él no quiere ser simplemente el dictador, sino el regente de una gran cárcel, y él quiere someter a millones de venezolanos, y por eso no soporta la presencia de María Corina Machado, ni el activismo de María Corina Machado, que ha resultado una mujer indómita y que ha logrado levantarle el espíritu de lucha a un pueblo que se ha unido para participar contra viento y marea en esas elecciones en las que ganó Edmundo González el pasado 28 de julio. Ahora aspiramos que el gobierno de España dé un paso y se apreste a reconocer a Edmundo como presidente electo y que sea el abanderado en Europa el reconocimiento definitivo de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Bueno, y la última cuestión, que es la que tanto nos preocupa a todos, ¿qué es de María Corina? ¿Qué planes tiene? No digo que nos lo revele, naturalmente, pero ¿qué plan? Porque ahora es una situación delicadísima, haga lo que haga regular. Si sale la cogen y la matan, si no sale parece que ha desaparecido la oposición. ¿Cómo va a conseguir lo que hasta ahora ha conseguido, como la Pimpinela Escarlata, que no estaba en ningún sitio y estaba en todas partes? ¿Qué va a hacer ahora María Corina para preservar su seguridad? La opción de María Corina es seguir luchando, honrando el compromiso de llegar hasta el final al lado de la gente que está liderando. Ella es una mujer resiliente, que se reinventa en cada coyuntura, que supera cada traspié, que es capaz de elevarse y pasar por encima de todas estas alambradas de Cuba que viene colocándole Maduro en su camino. Y por eso, desde que fue golpeada en el seno del Parlamento Nacional, desde que le fracturaron el tabique nasal, la arrastraron por el piso los grupos que la atacaron, desde que la desaforaron, desde que le han prohibido hasta usar los vuelos comerciales, desde que la acosan en las carreteras, esa es una mujer que ha sido capaz de despertar la esperanza de los venezolanos, y ella, como me lo decía ayer, hablando por teléfono, que le preguntaba cómo está tu seguridad, me decía, estoy en manos de Dios, pero esta es una lucha espiritual y estoy seguro que vamos a triunfar. Esa es la posición de María Corina Machado. Pues muchas gracias, don Antonio. Nuestro abrazo y nuestro apoyo al pueblo venezolano, que está escribiendo una página de honor en un mundo que ha perdido el honor por completo. O sea, mucho ánimo y muchísimas gracias. Muchas gracias. En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, buenos días. Muy buenos días, querido Federico. A veces lo de tener antecedentes antifranquistas y haber conocido la dictadura viene bien, ¿eh? Porque Pues se entienden cosas que la gente no entiende. Sí, vacuna contra algunas tonterías. Desde luego. Sí. Bueno, pues lo de Venezuela ha dado un paso más hacia la infamia. El dictador Nicolás Maduro ya había inhabilitado a la jefa natural de la oposición, María Corina Machado, para ser candidata a la presidencia, pese a lo cual perdió clamorosamente las elecciones presidenciales contra el sustituto, Edmundo González Urrutia. La respuesta de la dictadura ha sido una represión feroz, 2 docenas de asesinatos y 2.400 detenidos. El gobierno de Sánchez ha convertido a España, la madre patria, en la madrastra. Sánchez, por medio de Zapatero, ha sacado de Venezuela al presidente electo y lo ha traído a España. No le ha salvado la vida, como parece creer Álvarez. Se ha limitado a librar a Maduro del líder que le había ganado las elecciones. Papel tiene una opinión alternativa, claro. Los hechos sugieren que Zapatero discretamente ha conseguido evitar que las cosas vayan todavía a peor para los venezolanos. Oye, qué rata, ¿no?
Sí, qué cosa más Qué extraordinaria. abyecto, Sí. qué miserable. Sí, Este iba de liberal con Joaquín Garrigues, luego con Miquel Roca. O sea que ahora Zapatero es el que hace bien a Venezuela, ¿no? Eso es, el que ha salvado la vida, podríamos decir, Y al luego se vencedor. habla mal del virus del mono. Sí, señor. El virus Sí. de papel es realmente peor. Qué sujeto en lo que se ha convertido. Bueno, hay más del mismo estilo, ¿eh? Este Sí. pespunte de la infamia que tan primorosamente aísla del sanchismo, ¿no les parece bastante a las dos mentecatas mayores que Sánchez llevó a su gobierno por recomendación de Iglesias? Hablo naturalmente de Yone Belarra e Irene Montero, que han arremetido contra el opositor venezolano y contra la decisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de acogerlo en Madrid tras su huida de la dictadura chavista. Yone, ojos de loba, ha criticado en su cuenta de X la prisa que se ha dado al gobierno progresista, y aquí, ojo, progresista lo escribe entre comillas, del PSOE en dar asilo al opositor venezolano ultraderechista. Antonio Maestre, que es otro memo del mismo pelo, opina que dar asilo a Edmundo González Urrutia es legitimar a lo peor de la extrema derecha internacional. Yo trato de pensar en tiempos de Franco lo que decía la prensa de Franco contra la oposición comunista y no había cosa tan miserable, ¿eh? Tan abyecta, es verdad. Pero es que no. O sea, extraviados, malas compañías, se obcecó, la juventud, la inexperiencia, no conocen nuestra historia. Pero esto de osar, o sea, de esta manera tan abyecta, esto ni en tiempos de Franco ni en tiempos de nadie. Esto es de Hitler, de Stalin. Sí, bueno, acuérdate tras el triunfo de Berlanga en Venecia con el Verdugo, en fin, lo que se reprochaba a Berlanga en la prensa del régimen era ser comunista. Y Franco dijo, no es un comunista, es peor, es un mal español. Bueno, eso se le atribuye a Franco. Lo único real es que dijo Sánchez Bella, que era ministro de Información y Turismo, que había sustituido a Fraga, señor. nos han metido un gol. Nos han metido un gol cuando le dieron el premio. Bastante mejor película que la cosa esta de Almodóvar. Por cierto, Almodóvar no ha pedido nada, Disculpas, ni por la libertad de Venezuela, no, o sea... Ni ha pedido disculpas. El panameño, el director panameño Almodóvar no ha pedido disculpas. En fin. Bueno, Toro Sentado reproducía una frase de Pedro Sánchez. Vamos a avanzar en nuestra agenda con o sin concurso del poder legislativo. No está diciendo claramente a la luz del día nos está diciendo claramente a la luz del día y con cámaras que le sobran el Congreso y el Senado. En el resto del mundo se le llama dictadura. En España, La Sexta y el equipo de opinión sincronizada lo llamarán nueva forma de hacer política. Pero es evidente que también le sobra el poder judicial cuando se querella contra el juez Peinado por haberse atrevido a tomarle declaración como testigo. Oye, la frase yo la saco y también en la columna del Mundo la frase es escalofriante. Escalofriante, sí. Sobre todo porque cuando la dice como una cosa normal. O sea, no como algo ya que está harto porque le bloquean, no sé, cuando a Milei le bloquean una ley y tal, pues entonces se enfada porque no tiene suficiente. No. Es que con toda frialdad, después de haber cerrado 2 veces ilegalmente el Congreso, dice que es que le sobra. Claro, este si pudiera nos metía el virus otra vez, nos encerraba en casa y tiraba la llave. Para tenerlos a buen recaudo. Pero exacto. vamos... Bueno, pues Arantxa Tirado opinaba en su cuenta de X, la verdadera integración de los inmigrantes sería entender que una persona de origen extranjero que va a vivir a otro país tiene el mismo derecho a delinquir que una persona que ha nacido en ese territorio, ni más ni menos, el mismo. O sea, yo no sé si tan idiotas vienen ya así de casa. Eso estaba pensando. ¿Esto es de fábrica o...? Sí. Pero hay una generación
que por alguna razón carece de algunos de los que nosotros entendemos resortes básicos de la actuación lógica. Sí, es decir, la P con la PA, 2 y 2 son 4, en fin, cosas básicas. O sea, pero ¿de dónde viene esta gente? En fin. Pues en fin, el sanchismo los cría, parece. Sí. Circula por X un vídeo de José Luis Ábalos en el que el antaño número 2 de Sánchez decía: soy feminista porque soy socialista y porque el compromiso con la igualdad de hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político, un proyecto para construir un país sin desigualdades, en el que las mujeres se sientan unidas, libres y seguras. Este es el tipo que pagaba 1.500 euros diarios a la putita Jessica por acompañarle en sus viajes internacionales. Bueno, para, que lo de putita tiene un aspecto adjetival complicado y lo sustantivo es difícil de explicar. Bien, lo retiro. A su señorita de compañía, Jessica. Eso sí. Por acompañarle en sus viajes internacionales. Fue además el portavoz de Pedro Sánchez para hablar precisamente de la corrupción durante la moción de censura contra Rajoy los días 30 de mayo y 1 de junio de 2018. Me hacía yo eco en mi columna del Mundo de los dos disparates más notables que profirió Pedro Sánchez durante su soflama al Comité Federal del sábado. España vive el mejor momento de las últimas décadas. Hombre, bastaba ver al psicópata y a su entorno que palmoteaba gozoso sus palabras. Tiene razón. Vean las imágenes de Diana Morán, que estaba justo detrás de Sánchez. ¿No crees que ha crecido? Qué contenta. Que ha crecido Diana Morán, que ha sacado una cabeza más. Antes le sacaba una cabeza, ahora yo creo que le saca 2. 2, o por lo menos 1,5. Sí, sí. José Carlos Díez matizaba: ¿cuándo ha vivido momentos mejores esta chica? Perdón, no, esto no es de José Carlos Díez, seguía lo mío. ¿Cuándo ha vivido momentos mejores esta chica? ¿En sus últimas 4 décadas de vida? Pues nunca. Pese a la queja de García Paje, no dio a conocer el acuerdo firmado con Esquerra al Comité Federal. Chapo a Pao, Laza lo clavó en ABC. Emiliano coge la puerta y se queda, como has glosado tú hace sí, un ratito. Sí, no me acordaba que era de Chapu, pero me parece perfecto. Genial, genial. Pero, oye, hemos visto cosas. Hemos visto el famoso congreso para dejar el marxismo, donde Felipe dijo una frase absolutamente genial. Yo le dediqué una columna y un poco más y me echa Pedro J. del periódico, cuando dijo: hay que ser socialista antes que marxista. Sí, señor. Dice, bueno, pero vamos a ver de dónde viene el socialismo más que de Marx. Claro. Hay que ser socialista antes que marxista. Y se quedó tan fresco y la gente lo ovacionó. Y dice, pero bueno, o sea que la estupidez actual tiene raíces profundas, ¿eh? Pues eso, hay que ser socialista a fuer de liberal, que decía Prieto. Sí, a cualquier menudo sacamantecas, ladronazo y criminal y golpista. Claro, eso sí, antes de morir pidió perdón a los españoles. Sí, señor, es verdad. Yo tengo un libro de Prieto escrito ya en México, Cartas a un escultor, que era a su amigo Sebastián Miranda, donde yo durante mucho tiempo tuve una buena opinión de Prieto, precisamente por el arrepentimiento que demuestra. Sí, por el final. Libro. Sí, sí, así es. Bueno, pues eso, Sánchez anunció, como decía, su intención de perseverar en su agenda progresista con o sin apoyo de la oposición, del poder legislativo, bueno, y del judicial, habría que decir. Sí. Y es lo que viene haciendo. De un plumazo cambió la política exterior de España, sin el apoyo ni de la oposición ni del poder legislativo, sin conocimiento siquiera de su partido. Que es que eso es verdaderamente impresionante. Convoca al Comité Federal. Se supone que para explicarles el acuerdo con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa, y no les da ninguna explicación. No hay ningún texto. Lo que hemos conocido, si es que hemos conocido la verdad, lo hemos conocido por Esquerra Republicana. Bueno, tuviste a mi paisano, el pobre Lambán,
que parece el mendigo del Camino de Santiago, Sí. Además, diciendo, yo he podido leer esto, pero porque sé catalán y por la Esquerra Republicana, porque a mí nadie me ha dado nada. Y aquí lo que dice, y dice efectivamente lo que dice, la soberanía fiscal, camino a la independencia, patatín y patatán, porque lo dice con absoluta claridad. claro. Y lo que concluyó Borrell, que sabe bastante más Sí. en general que Marichus Montero. Bueno, pero la ventaja de Borrell es que mañana te dirá lo contrario. Eso sí. Marichus, en cambio, es más básica y siempre está en la misma dirección. Sabes que no entiende qué ha pasado con ella, o sea, no sabe que el día en que se aporreó el pecho, ¿te acuerdas? Claro, el Estuvo día a que... punto... ¡Oh, cómo se palmeaba gozosa! Bueno, Los estuvo a punto de omóplatos, soltarse los- un sí, sí, implante, sí, o sea, que sí, yo era sí. tremendo, qué golpe se dio. Bueno, pues que eso lo entendió Sánchez con buen criterio como un intento de heredar. Y eso no se perdona. Eso no se perdona. Hay una cosa, hay un misterio que tengo yo en todo esto. Es cómo Sánchez perdonó a Patxi López aquel soplamocos que le soltó Sí. durante la campaña que mantenían los dos por las primarias, ¿no? De Sí. Pedro, pero tú sabes lo que es una nación. Él tampoco lo sabía, No, pero aquí no, no. el mérito estaba en la pregunta. No, pero aquello fue, es verdad, lo ha perdonado, pero se ha tenido que humillar tanto que yo creo que cada vez que lo ve Eso sí. reptando, lo disfruta, Sí, no ha parado desde entonces. desde luego. Bueno, muchas gracias, Santi, hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, hay motivos. Y Budol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Tranquiler, Para Silvia. dormir tranquilos. Es lo bueno que tienen los propietarios que están aquí en Madrid, que tienen su vivienda en Madrid, porque gracias al Tranquiler que ofrece la agencia negociadora del alquiler, pueden dormir a pierna suelta, no tienen que ocuparse de nada. Es la agencia negociadora del alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres y además, gracias a la extensa garantía de pago de rentas, en caso de impago, cubre las rentas impagadas que se produzcan hasta que recuperan tu vivienda. Así que a partir de ahora, a dormir tranquilos todos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Además, tienen un teléfono de información que es gratuito, el 920 20 11, 920 20 11. Bueno, recordemos los oyentes que tenemos un teléfono recordemos a los oyentes que tenemos un teléfono para que nos dejen su opinión sobre lo que sea. Es el 648 91 92 60 y yo creo que es el día de abrir los micrófonos a los venezolanos que están aquí en España para que nos Bueno, digan... y en todo el mundo, 7 Efectivamente. millones, es la mayor diáspora de la historia de América. Nunca, pero nunca es nunca. O sea, 7 millones de víctimas del comunismo. Y aquí celebrándolo. Sí, pues En este gobierno asqueroso, que es lo más parecido a Caracas. Lo más parecido al gobierno de Caracas es el gobierno de Madrid. que nos digan a ver qué les parece el exilio de Edmundo González. También, por supuesto, qué opinan de la mediación de Zapatero, del papel de Zapatero, No ha de los mediado intereses de nada, Zapatero. simplemente ha servido como lo que es un carcelero de Caracas para quitar de en medio un obstáculo. Ya está. ¿Este qué va a mediar? Bueno, pues además, por supuesto, de los oyentes venezolanos, invitamos también a los oyentes españoles a que Claro. se pongan en contacto con nosotros y que nos digan qué Bueno, opinan y de todo también, esto. si han visto que a lo mejor hay algún caso, porque se ha perdido algún socialista decente que piensa que antes de votar y defender un acuerdo estaría bien conocerlo. O sea, alguien que piense que hay que leer un acuerdo antes de poderlo defender. Yo de verdad que me quedé. Fue tremendo lo del sábado, el Comité Federal del Dice, Partido pero bueno, Socialista. ahora sacarán el papel. No, nada. Ni el papel ni el resumen, No, siquiera pero como es que decías. después en la puerta... Ay, ¿viste cuando la jefa de prensa le quitó los micrófonos a Paje? Está Paje hablando, estoy muy preocupado y tal y cual. Bueno, que tenemos que irnos ya, ¿eh? Venga, va a recoger.
Málaga y se quedó sin micrófono. Se lo quedan, no. Y luego va y se largó a Toledo. No sé, algún mosto se tomaría. Madre mía. Bueno, pues esto también. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.